para aquí. Listo. Ahí sí. Entonces voy a mencionar Jorge Salazar. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Miss. ¿Usted con quién? Bueno, hasta el momento todavía no llego a la casa. Entonces, la tarea la tengo en el computador realizada. Estoy en mi teléfono conectado ahorita. Ya. Entonces, ya mismo sería llegar lo que había hecho. A ver, vamos entonces a verificar. Ya mismo lo vuelvo a llamar, Jorge. Randy. Ok, gracias. Randy Alvarado. Hola, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién usted, quién es su compañero de trabajo? Wellington. Disculpe. Hola. Hola, ya me estoy comunicando con Wellington ya que él está en el trabajo y ya está por conectarse. Ya, listo. ¿Tiene las diapositivas para poder compartir y empezar a revisar lo que han investigado? Y ahorita me estoy comunicando con él para que se conecte, ya que las tiene desde su lado. Bueno, vamos a llamar a otro de ustedes. A ver. Andrés Fuentes. Andrés. Buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. ¿Tienen listas sus diapositivas? Me da un momento porque estoy encendiendo la lacto y está un poquito lenta. Ya. Sí. ¿Cómo? Ya, listo. Ya lo espero. Ya, ya. Por si acaso estoy solo. Sí, Andrés. Ya. Anayansi Lavalle. No está Anayansi. Se fue de la sala. Dayana Guayamabe. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que yo hice con mi compañera Carla Magallanes, pero ella no puede entrar, entonces ella tiene en la computadora de ella, porque incluso recién ahorita vine a mi casa, porque para recibir las clases, pero ella tiene todos los temas en la computadora. Desde que ella entra y ahí ella le muestra. Y ya yo le estoy diciendo que se meta rápido. Kevin Castro. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, Kevin. ¿Tienen listas sus diapositivas para compartirlas? No le escucho. Apagó el micrófono. Ingeniera, buenas noches. Es que tuve un problema en la lacto. Yo tenía toda la tarea ya hecha, pero se me formateó, entonces no pude presentársela ahorita. Hasta ahorita estoy sufriendo para poder entrar a su clase porque no tengo teléfono, entonces estoy prestando uno para poder ingresar. Ok, Kevin. Pablo. También le iba a decir que yo lo hice con un grupo de 3 personas, que es Yamile Castro y Hermes Morán. Y mi persona. Ya. Pablo. Ya le presento. ¿Ya lo tienen listas para compartir? Aún no está listo para compartir. Yulisa.
Ingeniera, estoy en el trabajo y no tengo grupo. No tengo con quién hacer. Pero si no tienen con quién, no tuvieron con quién hacerlo, podrían hacer solos. Si la computadora podría formateárseles, tenían que haberlo subido a alguna nube. Si el compañero está llegando tarde, también debieron tenerla, o sea, no solo el compañero tenía que tener la tarea, también ustedes. Entonces, veo que el mayor porcentaje de estudiantes no han realizado las actividades como se les ha solicitado. Y es preocupante. Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes sí tienen lista la tarea? Sí. Ya, los voy a habilitar como host para que puedan compartir las diapositivas y irlas revisando, ¿sí? Ya, listo. Ustedes se encuentran como anfitriones. Bueno, ingeniero, lo que nosotros investigamos fue sobre la distribución de frecuencias, los tipos de frecuencias. Ya la distribución de frecuencias. En estadística, se llama distribución de frecuencia a la agrupación de datos de categorías mutuamente excluyentes, que indican el número de observaciones en cada categoría. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. Eso fue lo que investigamos sobre la distribución de frecuencia. El concepto, lo más importante. ¿Cuáles son los tipos de frecuencias y según lo que ustedes investigaron? Los tipos de frecuencia tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada. Esos son los tipos de frecuencia que tenemos nosotros, los que investigamos. Sí, muy bien. ¿Me pueden pasar, por favor? Ya mismo vamos a revisar de manera más detallada su trabajo. Solo quería ver si habían cumplido. Ahora sí, pásenme por favor el poder de anfitrión para yo poder compartirles la clase. Ya listo. Yeah. Excelente, chicos. Yo también hice la tarea, por si acaso. Ya llegó ingeniero, buenas noches. Llegó el compañero Wellington ya. Ya, listo. Ya mismo revisamos con ustedes. Bien, la clase pasada revisamos el diagrama de tallos y hojas, ¿verdad? Y el diagrama de puntos. Y la importancia de estos dos diagramas al momento de organizar datos, sobre todo en empresas que manejan grandes cantidades de, ya pueden ser productos, unidades, ventas, dependiendo de a qué se dedique la empresa, ¿no? Fue lo que revisamos la clase pasada. Ustedes realizaron algunos ejercicios. De hecho, no les quedó ninguna otra tarea. La única tarea era que investigaran acerca de la distribución de frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es la distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias nos ayuda a agrupar los datos, ¿ya? ¿Cómo agrupar datos? De la misma manera que hemos estado trabajando con el diagrama de puntos y el diagrama de tallos y hojas, ahí podríamos decir que eran diagramas que manejaban grandes cantidades de datos, ¿verdad? Que también se les puede conocer como frecuencia, es decir, con cuántas veces se repite ese punto. Entonces, se agrupan estos datos en clases, es decir, las clases es cuando tú los clasificas, ya sea cuántas frecuencias hay de 50, cuántas frecuencias hay
Creo que ustedes no pueden ver mis diapositivas. Disculpen, solo yo. Oscar, ¿me puede por favor habilitar como host? Ahí en el nombre puede poner más y ahí dice hacer host. O anfitrión. Si usted lo tiene en español, hacer anfitrión. Listo, ya está. Ya listo, gracias. Entonces, lo que vimos la clase pasada era datos, ¿verdad? Cómo agrupábamos los datos y todo lo que implicaba la agrupación de datos en diagramas de tallos y hojas y el diagrama de puntos. Pero hoy vamos a tener solo lo que se refiere a distribución de frecuencias. Y cuando hablamos de distribución de frecuencias es porque vamos a manejar datos cuantitativos, es decir, seguimos con los conteos. Vamos a ir agrupando estos datos, los vamos a ir clasificando y luego estos datos se van a muestran el número de observaciones que hay en cada clase. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, dice, ¿cómo crear una distribución de frecuencias? Define el número de clases. El objetivo consiste en enviar suficientes agrupamientos de clases, ¿verdad? De tal manera que perciba la forma de una distribución. El número de clases es la menor potencia en la cual se eleva, es decir, 2, ¿verdad? Y vamos a elevarlo al número de clases. De manera que el resultado sea igual o mayor que el número de observaciones. Siempre las clases van a ser mayores al número de observaciones. Obviamente, ¿por qué? Porque en la clase es donde nosotros vamos a ubicar nuestras frecuencias o el número de observaciones, denominadas frecuencias. Dice, si se tiene n que es igual a 50 observaciones, ¿cuál sería el número de clase de la distribución de frecuencias? Entonces ahí pondríamos un despeje donde n es 50, ¿verdad? Y me dicen que el número de clases que se recomienda es k igual a 6. Yo no les voy a hacer, bueno, yo no les voy a poner a hacer despejes, por lo general ya les voy a dar los datos dados para que ustedes puedan realizar los ejercicios, ¿sí? Déjenme sacar de compartir para poder compartirles un ejercicio.
distribución, ¿vale?, de los datos estadísticos, ¿vale?, de lo que obtenemos pues, de una población y de una muestra, ¿no?, de esta población, y asignamos a cada dato su frecuencia. Entonces, la frecuencia tenemos varios tipos: la absoluta, relativa, acumulada y relativa acumulada. Ahora explicaremos qué son cada una y cómo las calculamos. Y bueno, estas tablas de frecuencias, ¿vale?, podemos tenerlas para variables estadísticas, para variables discretas o variables continuas, ¿vale?, dependiendo si tenemos un valor entero todo el rato o si tenemos un intervalo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite este elemento, ¿vale? Vamos a ponerlo con un ejemplo también para que lo veáis, ¿vale? O sea, si tenemos una serie de datos, si tenemos 1, 1, 2, 4, 2, 1, 4, ¿vale? Estos son nuestros datos. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Tenemos 7 datos, ¿vale? Entonces, n será igual a 7, ¿vale? N siempre es el número total de datos, ¿vale? Entonces, la frecuencia absoluta, bueno, tendremos una tabla, ¿vale?, de la frecuencia absoluta y tendremos pues el valor 1, el valor 2 y el valor 4, ¿vale? Entonces, la frecuencia absoluta se expresa como f de i, ¿vale? O sea, f de 1, f de 2 o f de 4, ¿vale? Se expresa como f, ¿vale? Entonces, la frecuencia es el número de veces que se repite el elemento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el 1, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3 veces. Pues pondremos aquí un 3. El 2, pues 2 veces. El 4, pues 2 veces también, ¿vale? No pasa nada. Entonces, si lo sumamos, 3 más 2, 5 más 2, tenemos 7. Es decir, que la suma de las frecuencias, ¿vale?, absolutas, siempre es igual a n, al número total de datos. Entonces, si no es así, revisar algo porque debe estar mal. Frecuencia relativa, ¿vale? Pues la frecuencia relativa, ¿cómo la calculamos? Bueno, pues muy fácil, será f, ¿vale?, entre n, ¿de acuerdo? Entonces, f, pues ya sabemos que es la frecuencia absoluta y n sabemos que es el número pues, total de datos, ¿no? Entonces, si aquí la frecuencia relativa que es f entre n, pues tendremos 3 entre 7, 2 entre 7 y 2 entre 7, ¿vale? Y la suma de las frecuencias relativas siempre será igual a 1, ¿vale? Por eso a veces la podemos medir en tanto por 100. Es decir, si aquí lo multiplicamos por 100, aquí lo multiplicamos por 100 y aquí lo multiplicamos por 100, pues aquí en vez de un 1 tendríamos un 100, ¿vale? Pero esto va a gustos, como queráis. Vale, pues ya tenemos la frecuencia relativa, que simplemente es esta relación, ¿vale? Esta división, que bueno, no tiene definición, ¿vale? Es así. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada viene a partir de esta f, ¿vale? Entonces se expresa como f mayúscula y va siendo la suma del inmediato superior y el mismo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo ponemos aquí en la tabla, ¿vale? Para que lo veáis más claro. Si tenemos la frecuencia acumulada del primero, siempre será lo mismo, 3, ¿vale? Pero aquí tendremos que sumar 3 más 2, es decir, 5. Y aquí sumar todo de aquí más esto, es decir, 7, ¿vale? Entonces, la frecuencia acumulada del último elemento siempre será igual a n, ¿vale? Y básicamente es esto, es decir, si queréis os pongo alguna definición de que es la suma de la frecuencia, os pongo una f, inmediata, superior o igual. ¿Vale? Es decir, vamos sumando. Y la frecuencia relativa acumulada, ¿qué será? Bueno, pues también será lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? O sea, tenemos f mayúscula ahora entre n, ¿vale? Entonces tendremos, pues esto, 3 entre 7 más 3 entre 7 más 2 entre 7, es decir, 3 partido 7,
5 partido 7 y 7 partido 7, es decir, 1, ¿vale? Y ya está, o sea, ya veis que, bueno, esto se expresaría como f entre n, ¿vale? Ya veis que esto es muy fácil de calcular, ¿vale? Y las tablas también van a ser muy fáciles de hacer. Ahora habrá otros próximos vídeos donde enseñamos a hacer estas tablas, ¿vale? Esto es solo un pequeño ejemplo para que tengáis una idea, ¿vale? Bueno, espero que lo hagáis entendido. Ya, como pueden ver aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de distribución de frecuencias, que es la agrupación de todos los datos, también podemos armar la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias nosotros ya la vimos, pero de manera muy superficial. Recuerdo cuando estábamos hablando la manera de organizar los datos. Básicamente existían 3 formas: la tabla de frecuencias, el gráfico de barras y el gráfico circular. Pero aquí nos dice los tipos de frecuencias que existen y cómo agrupar los datos según las frecuencias que existen. Entonces ustedes tenían que investigar las distribuciones de frecuencias que existían y esa era su tarea. Pues no, aquí nos dice cómo ir calculando. Entonces vamos a hacer este ejercicio para mostrarlo de manera mucho más clara en Excel. Yo les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver cómo se va formando la tabla de frecuencias. Bien. Entonces, aquí tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es generar la tablita, que ustedes también la pueden ir realizando en su cuaderno si es que no tienen laptop, para los que dicen que tienen problemas, ¿verdad? Y vamos a ir enumerando cada una de las columnas que vamos a trabajar. Luego de esto, bueno, vamos a poner aquí tablas de frecuencias y vamos a calcular las siguientes frecuencias. Vamos a calcular frecuencia absoluta, siguiente, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces vamos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia relativa, un segundo. La frecuencia acumulada y por último la frecuencia relativa acumulada. Oscar, por favor, me dice el concepto de frecuencia absoluta de lo que usted investigó. Mientras yo voy llenando el ejercicio, usted va comentándonos qué es frecuencia absoluta, ¿sí? Ok. La frecuencia absoluta no es más que el número de veces que aparece un determinado valor estadístico y técnico. Este se suele representar por filas, con números, o se representa también donde el subíndice representa cada uno de los valores. Entonces, tenemos que la frecuencia absoluta va a ser el número de veces que se repite una frecuencia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos por concepto corto. ¿Ya? En este caso vamos a poner los siguientes datos que se encuentran en observación. Vamos a poner aquí 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3. Entonces, ¿cuántos datos tenemos aquí? Ya, aquí nos suman 8. Entonces, estos son los datos que vamos a estar observando, ¿verdad? Y nuestra población, o sea, N, va a ser igual a
8, porque son 8 el número de datos que vamos a estar observando, según lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo los vamos a ir ubicando según... a ver, denme un momento. Espérenme un segundo, chicos. Entonces, como les iba diciendo, ya tenemos nuestra tabla. Justo aquí sí tenemos un 1, entonces por eso lo podemos ubicar y ponemos FI, que va a ser nuestra frecuencia absoluta. FI va a representar a la frecuencia absoluta. ¿Y qué nos dice? Es el número de veces que se repite una frecuencia. Entonces vamos a empezar a contar. ¿Tenemos 1 en nuestra distribución de frecuencias? Sí. Entonces tenemos una vez el número 1. ¿Ya? ¿Cuántos 2 tenemos en esta frecuencia? En esta distribución de frecuencia. ¿Cuántos? 3. Ya. ¿Tenemos números 3? Vamos aquí a subrayar 1, 2 y 3. Ya. ¿Cuántos números 3 tenemos? 2. 2. Listo. Siguiente. ¿Tenemos número 4? 2. ¿Cuántas veces? 2. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias. ¿Hay un 5? No. Como no hay 5, ¿verdad? No lo consideré, entonces lo borramos para que después ustedes no se vayan a confundir. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestra tablita. Y ahora vamos a calcular nuestra frecuencia relativa. A la frecuencia relativa la vamos a... Espérenme un segundo. Ya. La frecuencia relativa, para calcularla, es un porcentaje. Si ustedes se dieron cuenta en el video o el ejercicio que les compartí, ahí estaba el ejercicio de manera fraccionaria, pero es en realidad un porcentaje. Entonces, en Excel es más fácil porque ustedes pueden irla calculando de una vez. Entonces, ponemos aquí, igual, ponemos la frecuencia absoluta dividido para el número total de observaciones, que en este caso sería 1, no, dentro de, ya, dividido por el número de observaciones, que sería 8. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra frecuencia relativa. Entonces, para calcular la frecuencia relativa se la representa de la siguiente manera, con una F mayúscula, y la N, que es el número total de observaciones. Entonces, y ahí vamos calculando el siguiente dato. Igual, ¿no? De la misma manera. Sería el número de observaciones de la segunda, del número 2 para el valor total de la población. Y así. Entonces ahí van calculando cada uno de los datos hasta llegar. No me lo reconoció. Ya, ahí sí. No me lo reconoció porque solo anoté los números.
dividido para este valor. Ahí sí me lo reconoce, ojalá que sí. No, no lo reconoce. Tengo que... Mi no le sale porque abajo del 8 está en blanco. ¿Mandé? Sí, tengo que fijar. Abajo del 8 está en blanco. Sí, tengo que fijarlo. No, abajo del 8 está en blanco. Sí, tengo que fijar el 8, déjenme fijar. Las llaves de mi carro están... Vaya, ¿por qué me pasa esto? Ya, a ver, vamos. 1 dividido para 8 y lo vamos a fijar con F4. A ver si ahí está fijado. Sí. ¿La que ahí sí? Ajá. Ahí ya me salió. En mi caso, yo tuve que fijar, ¿verdad? Pero ya depende de ustedes. Esto sería lo ideal. Cuando ustedes ya manejen muchos más datos, que fijen. Aquí yo tuve que fijarlo. Si ven que estoy trabajando en Excel, con F4 pueden fijar la serie. A mí no me salía hace un momento el valor, entonces tuve que fijarla para que el 8 aparezca en todas. Entonces, la frecuencia relativa, ¿verdad? Va a ser el valor que ustedes van a dividir, la frecuencia absoluta, dividido para el número total de observaciones. Entonces, vamos a poner aquí frecuencia absoluta dividida para el número total de observaciones. ¿Sí? Es decir, aquí ¿cuántas observaciones, cuántos datos tenemos? 8. Entonces nuestra población es igual a 8. Entonces, la frecuencia absoluta debe estar dividida por el número total de las observaciones. Ahora, vamos a calcular allá. Lo que también nos dijeron para comprobar que los datos estén bien realizados es que al sumar todo esto me tiene que dar como porcentaje. Vamos a sumar el número 1, ¿ya? Y si lo deseo dejar como porcentaje, tendría que multiplicarlo por 100% para poder dejarlo como porcentaje. Pero ahí está bien, lo dejamos en decimales. Ahora vamos a la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada, lo que nosotros vamos a ir considerando es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir sumando? Entonces, tenemos segundo, se me va a confundir aquí. Ingeniera, Dígame. disculpe. El compañero Lascano está instalando la aplicación de Zoom en su teléfono para poder ingresar. Dice que le espera un ratito. Ya, listo, no hay problema. Ya. Listo, gracias. Ya, entonces, para ir calculando la frecuencia acumulada, tenemos que ir sumando la frecuencia relativa. Entonces, tenemos aquí en la primera fila el número 1, ¿verdad? La siguiente fila será igual a 1 más el siguiente valor. Tendríamos 4. Ahí vamos acumulando los datos. Al final me tiene que dar el valor total. Vamos a sumar el siguiente, que sería 4
último, 6. Listo. Entonces, al final me da el valor total, ¿verdad? Que es 8. Ahora, vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. En la frecuencia relativa acumulada tenemos que considerar, en cambio, los valores en porcentajes, porque estamos hablando de la frecuencia relativa. Entonces, los valores en porcentaje que vamos a tener los vamos a ir sumando. Y al final nos tiene que dar, vamos a ver aquí, el mismo valor que nos dio en la fila de la frecuencia relativa, que es el número 1, nos tiene que dar en la última columna el valor 1. Entonces vamos a ir sumando el primer valor con el valor consiguiente. Luego, este valor más el valor siguiente ratito para que... Y este valor tiene que ser el mismo de la primera fila para que me pueda coincidir. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí en la frecuencia relativa acumulada? En la frecuencia relativa acumulada, lo único que hicimos fue las sumas de la frecuencia relativa. O sea, fuimos sumando columna por columna hasta que nos dé, que el conteo de datos se haya hecho correctamente, nos dé el valor de 1, al igual que la fila de acá. Entonces, la fila de frecuencia relativa, ¿verdad?, tiene al final los valores, que va a ser la suma, y se van a evidenciar en la fila de la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se hace esto? Lo que nosotros queremos lograr es que se pueda, ¿verdad?, realizar la agrupación de datos de manera organizada. Todo lo que estamos tocando aquí son el número total de datos que estamos manejando, si se dan cuenta. ¿Cómo fue que calculamos la frecuencia absoluta? En la frecuencia absoluta solo fuimos considerando el número de veces que se repetía cada valor. A ver, ¿cuántas veces se repite el número 1 en mi distribución de frecuencias? Una sola vez. ¿Cuántas veces se repite el número 2? 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el número 3? 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el número 4? 2 veces. Eso era todo lo que tenían que hacer. Al final, para comprobar que estaba bien, ustedes tenían que sumar estos valores. Tenían que ser igual al número de observaciones. Esto no lo hicimos, vamos a sumar. Está bien, nos da un valor total de 8. Entonces quiere decir que está correcta los valores como fueron agrupados. Aquí es mucho más fácil saber porque estamos manejando solo 8 datos, pero imagínense en una tabla de frecuencia donde manejen unos 15 o 20 datos. Entonces ahí le tocaría a ustedes ir comprobando si consideró el número total de datos que se encuentra manejando, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 8, entonces tenía que comprobar si estaba manejando el número total. Entonces, tenemos aquí la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que va a estar dada por porcentajes. Allá lo vieron por fracciones. Sinceramente, a mí se me hace mucho más fácil manejarlo con
decimales porque es lo que se utiliza, ¿no? Los porcentajes para saber qué porcentaje de la tabla ocupa esta observación. Aquí podemos decir que ocupa el 12,5%, aquí el 37,5%, acá el 25% y el 25%, ¿no? Y en la frecuencia acumulada, lo único que se hace es la suma de los datos de manera horizontal y la frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa de manera horizontal. Entonces, ahí nosotros hemos armado nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Ahora, yo les voy a poner un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar. Los que tienen la computadora lo van a realizar en la computadora y los que no, pues lo realizan en su cuaderno. Entonces, vamos a poner aquí. Profesora, buenas noches. Disculpe por el atraso. Fernando Figueroa. Ya, tranquilo, Fernando. Ya estamos. Gracias. Un ejercicio. Recién llegó de mi trabajo. Listo, Fernando. Entonces, ahí pudimos armar esta tabla de frecuencias con esta distribución de 8 datos. Ya les voy a compartir. Los que estén realizando el cuaderno pueden copiar. Y mientras tanto voy a compartirles, voy a prepararles un ejercicio. Esto. Una pregunta, ¿pueden ver el ejercicio? No. Solo se ve el Excel. Wow. ¿Y ahí? No, no. Ahí no pueden ver el ejercicio que acabamos de hacer. O sea, no sé por qué tengo yo el celular. A ver. Sale el mismo ejercicio que estaba realizando ahorita. Sí, Oscar. ¿Y ahí puede ver el ejercicio? No. No, sale algo sobre frecuencia absoluta, frecuencia Dale la relativa. tabla de Excel, Miss. Ya. O sea, pueden ver el ejercicio que acabamos de hacer. Sí. Ya, y ahí todavía pueden ver el ejercicio que acabamos de hacer. Sí, ¿Todavía lo pueden ver? Sí. Sí, ahí está. Ya, solo quería comprobar eso. Ya, entonces, mientras ustedes copien eso, ¿verdad? Yo les voy aquí a hacer una tabla de distribución de frecuencias para que puedan realizar el ejercicio. O sea, ¿qué copiamos? El cuadrito ese que está con amarillo. O sea, eso Todo lo que está ahí. es ejercicio en clases. Claro, eso lo copian para que lo tengan de referente porque ya les voy a poner otro ejercicio y para que lo puedan realizar. ¿Sí? Ya,
Listo. ¿Terminaron? Ahora les voy a compartir el ejercicio que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Ya. Ese es el ejercicio que tienen que realizar. Para los que no pueden ver Excel en sus celulares, se los voy a compartir al grupo de WhatsApp. Un momento. Listo. Ahí les acabo de compartir al grupo de WhatsApp para que puedan elaborar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es elaborar la tabla de frecuencias con esa distribución que les acabo de pasar, ¿verdad? Y una vez que elaboren la tabla de frecuencias, tienen que encontrar n, es decir, el número de observaciones, y tendrán que detallar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Tienen 10 minutos para realizar, lo tienen que hacer de manera individual, ¿sí? Solos. Entonces, y ahí comienzo a llamarles a cada uno de ustedes. Porque, por ejemplo, ya en las tareas tienen 0, porque antes les llamé y no tenían tarea. Los únicos que presentaron la tarea fueron el joven Oscar y Víctor, y bueno, Wellington, Ingeniera. Andy, que ya mismo presenta. Mi tarea. Ingeniera, buenas noches. Yo ya le envié el documento a su WhatsApp. Entonces, el grupo de Yamile Castro, Hermes Morán y mi persona, ya se lo envié hace unos 5 minutos. Ingeniera, Le puede decir porque buenas estaba noches. explicando la tarea. Ingeniera, buenas noches. Yo ingresé un poco tarde, no pude presentar la tarea. Ingeniera, yo tengo un inconveniente. Lo que pasa es que mi sobrino tiró el lacto al piso y se dañó, se hizo pedazo. Y tengo todo en la computadora. Al igual, creo que ya el día de mañana ya tendré otra computadora nueva y podré ver cómo hacer todo otra vez y no puedo. Por ese motivo no pude. Yo incluso pasé fuera al grupo, indicando apenas se me dañó. Ay, jóvenes, ustedes son de TDS, tienen que empezar a utilizar la nube. En la nube no se les pierde nada, así se muere la computadora, se muere el celular. O sea, en Google tienen una gran cantidad de espacio para poder guardar sus documentos cuando sucedan estas cosas. Así, si ya su computadora se daña, sus tareas y todo lo demás queda guardada en la nube. Porque cuando ustedes estén trabajando, yo no creo que esa excusa les pueda dar a alguien. O sea, imagínense en alguien de TDS que les diga, no, es que la computadora se dañó y no tengo ningún dato. Eso sí, a estas alturas, en el 2020, que podemos guardar todo en la nube, ya no debe de ser permitido, ni siquiera para ustedes, que son de desarrollo de software, que deben de conocer ya cada uno de los software que existen y qué tipo de utilidades les pueden dar. O sea, bueno, ya esta vez es la primera vez que les sucede algo así, se descuidó un poco, pero para las siguientes veces todos deberían tener en cuenta esto de la nube, que ahí pueden guardar todo, o sea, ahora ahí pueden guardar hasta sus números de teléfono. Por eso hoy en día yo no entiendo cómo hay personas que dicen que perdieron los contactos, si hasta los contactos se los puede guardar en su cuenta de Google, lo sincroniza y si su celular se pierde, lo único que hace es activar nuevamente su teléfono con su cuenta de Google y todo automáticamente le aparece todo, le aparecen los números, le aparecen los mensajes, le aparecen las fotos. Entonces, es momento de empezar a utilizar la nube, chicos, porque sobre todo este semestre... Yo la utilizo más por el trabajo, pero lamentablemente no tenía sincronizada la lacto con la nube. Solo el correo del trabajo. Este semestre vamos a trabajar de manera online, pues, y no solo desde la computadora, desde el celular también pueden sincronizar y se les guarda todo. Entonces, sí, les aconsejo eso, ¿sí? Listo. Entonces, realicen por favor el taller y de ahí yo voy a empezar a llamar para saber cómo les quedó la tabla. Ingeniera. Dígame.
Buenas noches. Yo sí tengo la tarea, solo que no ingresé a tiempo y usted ya había revisado la tarea. Ya mismo nos damos unos 15 minutos antes, comenzamos a revisar a los estudiantes que sí realizaron la tarea. Ok, gracias.
terminaron? Todavía no, mi. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera, ya. Ya, está bien, Oscar. Vamos a mostrar. Lo voy a dar para compartir pantalla. Voy a compartir el dominio para que usted pueda compartir su tarea. Oscar. Ya listo. Oscar puede compartir. Muy bien. Ahí solo falta la suma, la sumatoria de las frecuencias absolutas que tiene que dar el número total de las observaciones. Claro, eso está ahí bien, pero acá, por favor. La sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿cuánto da para saber el número de observaciones? 36. ¿Y cuál es el número de observaciones? ¿Es el mismo o no? 36, correcto. Entonces, tenemos que existen 36 datos en la distribución de frecuencias, es decir, 36 observaciones, en la cual aquí Oscar y Víctor han calculado, ¿verdad?, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, que es la suma de cada una de las frecuencias absolutas, y la frecuencia relativa acumulada. Oscar, ¿por qué le ha dado 0 ahí? Ahí está incorrecto. Algo le arréglele porque tiene que darle en decimales. Algo está mal. ¿Qué está restando? Puede ser que no lo puso en decimales. Póngale en decimales para que se vea todos los decimales. Exacto, ahí. Entonces, aquí tenemos el dato presentado que lo necesito encontrar. Creo que tienen el micrófono. Entonces, así es como debe de quedarle su tabla de frecuencias. Muy bien, voy a anotarles. Oscar menos Cali, Víctor, ¿verdad? ¿O este solo es suyo, Oscar? No, sí, es mío. Muy bien, entonces tenemos el número de observaciones que es igual a 36 datos. Okay. Vamos a revisar la siguiente tabla. Yo también lo tengo, ingeniera. Víctor. ¿Cómo? Víctor. Andrés. Ingeniera, habilíteme para compartir la pantalla. Ya, Oscar, por favor, habilíteme. Perdón, habilítelo, Andrés. Andrés, habilítelo para que pueda compartir. Ya la habilité a usted mismo. ¿A mí? Sí. Ya, déjeme entonces habilitarlo, Andrés. Ya, listo, Andrés. Acá te pongo. Miren, ingeniera. Está blanco. Cuando nosotros podemos comprobar que nuestros datos están correctamente organizados? Bueno, cuando el número total o las observaciones totales que tenemos, ¿verdad?, la podemos evidenciar al sumar la frecuencia absoluta y al sumar nuestra frecuencia acumulada. Si se dan cuenta, nos da el total de n, que es el número de observaciones, son los 36 datos que tenemos en nuestra distribución de frecuencias. ¿Sí? Está correcto. Muy bien, Andrés. Voy a anotarlo, Andrés. Andrés
Fuentes. Fuentes. Magallanes. Listo. Vamos a revisar otro trabajo, algún otro que haya terminado. Fuentes, Magallanes. Profesora, yo le envié ahorita ahí, Fernando Figueroa. Pero me lo envió que al WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp, sí, ajá. ¿Pero usted está trabajando en la computadora o en el celular? En la computadora ahorita, sí. Ah, y mire, le voy a dar el dominio para que pueda compartir. No sé cómo compartir mi. Ahí abajo dice compartir, la opción de compartir. Ah, ya. Esperen un momento. Solo es que ahorita no puede compartir porque no le he dado. Andrés, por favor, habilite a Fernando. Habilítelo como anfitrión para que pueda compartir. Ya, listo, Fernando. En estos momentos usted está como anfitrión, ya tiene la opción de compartir. Tiene que dar clic en share. Listo, ahí ya está compartiendo. Muy bien, vamos a revisar la tabla de frecuencias. Listo. Entonces, en total, consideró los 36 datos de la distribución de frecuencia, que son las 36 observaciones que yo les compartí, ¿verdad? Y luego de esto, ustedes fueron realizando las sumas de un total de 1. Sí. Muy bien. Está correcto, Fernando. Aquí en el punto 5, si se dan cuenta que también le he dado 0, ahí debe arreglarlo porque es el mismo error que se le presentó a Oscar. Tiene que ponerle los decimales para que le aparezca todo el valor completo. Ya, ok, profesora. Ahorita corre los decimales para que le aparezcan los valores. Ya, a los jóvenes que estoy también revisándoles que han realizado en sus cuadernos. Y por favor, traten de corregir, porque el número de observaciones son 36. Entonces, ese es el valor total que les debe de dar. A ver, vamos a revisar unos 2 más y luego procedemos a revisar las tareas. Brian, ¿tiene el ejercicio en clases? Brian, Pablo, Yulisa. No, yo le envié en su WhatsApp. Soy Guayamabe. A Dayana ya le revisé. Ya, ok. ¿Están en clases o dónde están? Sí, aquí estoy. ¿Quiere que le envíe la tarea de ahorita? ¿El ejercicio? ¿Está trabajando en su computadora? En el cuaderno. Sí, entonces envíamela por WhatsApp. Pedro. Ok. Listo, ya se lo envío. Miss. Dígame, Fernando. Ya, lo que pasa es que yo he tenido unos problemitas ahorita y no he podido hacer la tarea que usted ha dejado, Miss. Ya, ¿y ahora? No sé, pues. Les voy a compartir el link para que puedan subir la tarea. Ya, listo, ok. Muy amable. Mister, ¿yo le puedo compartir el deber? O sea, el ejercicio en clase, perdón. Sí, voy a compartir en ese momento 2 links. En un link va
van a subir el ejercicio en clase y en el otro link van a subir la tarea. A mí se me complicó eso de la suma, No puedo sacar el total ahí. Concentrarse para que le pueda Sí, uno por uno. Es un poco ya entiendo cómo. pero de ahí es fácil. Bueno, igualmente estoy intentando. Tienen que hacerlo porque ya les voy a compartir el link para que suban el ejercicio en clases ahí. Y les voy Ya, a ok. compartir para que también suban la tarea, ¿no? Ya, ese link que acabo de compartir es para que suban. Ahí les va a decir la tabla de frecuencias, es decir, el ejercicio que acabamos de trabajar en este momento. Ya les voy a copiar el otro link para que suban la tarea. Entonces ahí les voy a poner, ¿no? Que les acabo de compartir es para que suba la tabla de frecuencias. En este link que les voy a compartir, el de abajo, es para que suban la tarea de investigación. Ahí están, ya saben, tienen que poner sus dos apellidos, su nombre, y ahí tienen que ir cargando la tarea, ¿sí? Queda abierto para que ustedes puedan hacerlo hasta el día de mañana. Los que han tenido problemas, que mencionaron que se les ha dañado la computadora. O sea, si se dan cuenta, yo no molesto tanto con el tema de las tareas, ni soy, o sea, hago tanta presión en esa parte, ¿no? Porque ustedes ya son adultos, o sea, no son niños y yo tampoco debo de andar como que atrás de ustedes, ¿verdad? Recordándoles lo que ustedes tienen que cumplir, porque ya es algo de responsabilidad y sus obligaciones, ¿no? Entonces, ahí queda abierto para que ustedes puedan publicar la actividad que hicimos en este momento. Lo que sí me preocupa es que ustedes se confíen, no hagan las tareas y que cuando ya les toque realizar las pruebas, por no ir a la par con las clases, puedan caerse en sus notas. Entonces, sí pido que por favor suban, por ejemplo, la tabla de frecuencia lo más pronto posible, ¿verdad? A los que no tienen computadora les he dado la opción que lo hagan hasta en el cuaderno. Y que suban. Diga. Por eso yo lo hice en el cuaderno, porque la lacto mía también se me dañó, se me cayó. Y eso que estoy esperando este fin de mes para comprar, por eso estoy trabajando así. Claro, y yo les doy, por eso, yo les doy la opción que lo hagan en el cuaderno, no hay ningún problema, pero que suban ahí la tarea, ¿sí? Suban en el Drive y la tabla, la tarea de investigación también, que bueno, tuvieron esa sí una semana para realizarla, entonces. Sí, es así. En pareja. Yo la subo la mañana, que mi hermana traiga la computadora porque la tengo en el pendrive. Listo. Ya. Entonces, eso. Bueno, jóvenes, solo vamos a trabajar esta tabla de frecuencias, este ejercicio. Espero poder compartirles unos cuantos ejercicios más en el transcurso de esta semana. Voy a anotar aquí. Para que ustedes puedan practicar esto de la tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces, de todas maneras, les aconsejo que vayan viendo videos. Hay videos muy buenos de ejercicios para que ustedes puedan realizar.
Entonces, así no solo se queden con el contenido que yo les doy, sino que también vayan investigando, ¿sí? Materiales. Entonces, por el día de hoy vamos a terminar unos cuantos minutos antes porque debo realizar una... Sí, Diga. una pregunta. Sí. Porque aquí, por ejemplo, para sacar las frecuencias absolutas y buscar lo que es la N, siempre se hace de menor a mayor, ¿verdad? Siempre va a ser de menor a mayor. Sí, el primer paso es organizar todos los datos. Los datos tiene que organizarlos de menor a mayor, esa es la primera columna. Primero tiene que identificar todos los datos que hay, los pone los datos de menor a mayor, ¿no? De manera descendente. Y luego realizamos la suma. Una pregunta. Dígame, déjame contestarle a Pedro y ahí continuamos, ¿sí? Ya, entonces cuando usted organiza de menor a mayor, ahí usted va contabilizando, ¿no? Haciendo conteo, es decir, ¿cuántos datos hay del número 2? ¿Cuántos datos hay del número 4? Por eso se llaman frecuencias. ¿Por qué frecuencias? Porque queremos saber el número de veces que se repite ese dato. ¿Ya? Ya, la frecuencia absoluta va a ser el número de veces que se repite. A ver, ¿cuántas veces se repite el 2? Ahí usted pone 7 veces. ¿Cuántas veces se repite el 8? 3 veces. Estoy inventando. ¿Ya? Entonces ahí usted va ubicando el número de frecuencias de cada dato. De ahí la frecuencia relativa va a ser el porcentaje, es decir, la frecuencia absoluta dividido para el número total de observaciones. Y ahí va calculando el porcentaje de cada una de ellas. Solo es que aquí no les he pedido que los dejen en porcentajes, sino en decimales. Y así, entonces, en decimales. Y ahí los va organizando. ¿Quién me iba a hacer una pregunta? ¿Alguien? Gracias. Ya, Pedro, de nada. Ok, ingeniero, una pregunta. ¿La tarea grupal se la subimos individual cada uno o una sola persona, pero con los nombres de todo el grupo? Una carpeta y ahí ponen los 3 apellidos. Por ejemplo, en ese caso está usted es Castro, Kevin. Sí. Ya, entonces ahí pone Castro Kevin, una coma, digamos que va a trabajar con Yamilet, me dijo, ¿no? Sí. Ya, Yamilet, y ahí va poniendo. O sea, pone apellido y nombre. En esa carpeta pone los 3 apellidos de las personas con las que está trabajando. Si le pone una comita. Solo uno, no me van a subir de todos. Solo uno por grupo. Por parejas que se suponía que, porque eran parejas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, el ejercicio está muy sencillo, es solo organización de datos. Ya espero en esta semana que me habiliten para poder ir subiendo en la plataforma. Si puedo, ya les cargo ahí unos ejercicios para que vengan practicando para el día lunes. Bueno, jóvenes, hemos terminado faltando un minuto para las 8. Espero que tengan una excelente semana. Cualquier cosa, escríbanme nomás. Si tienen alguna duda, traten de guardar las tareas en lugares donde luego las puedan compartir, tenganlas en su teléfono o en una nube y tratar de cumplirlas así. Por ejemplo, yo les voy a revisar, apenas empezamos voy a hacer un sondeo de quienes sí tienen la tarea realizada, ¿no? Porque, por ejemplo, a la mitad de la clase uno ya está explicando y ahí recién me dicen, no, sí tengo la tarea, entonces como que no. Bueno, gracias por todo. Nos vemos el día lunes. Pasen muy bien. Ahí. Listo, pasen bien.